Bienvenidos al episodio 36 de Sextante, que se realiza sobre la marcha, los acontecimientos catalizados por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de no habilitar una decisión incorrecta. En el Sextante pasado comenté ese primer punto de habilitar a María Corina Machado y Enrique Capriles. Pero no va a ser un Sextante de la coyuntura, para estar en lo mismo, que si las sanciones, que si no son, que si es un instrumento, una herramienta, que si los incentivos, entonces esto y esto. Creo que cada quien ya tiene su posición en estos temas, al menos en mi caso están bastante claras en mis diversos, mis artículos, mis tweets, esta plataforma, las entrevistas, etcétera. Entonces no tiene sentido volver a eso. Eh, es más bien sobre el fondo del caso, ¿no? Porque la no habilitación de María Corina, más allá de la responsabilidad política que tiene el gobierno, más allá de la coyuntura, pues es una candidata con potencial para ganar, este, más de aglutinar, y por supuesto el gobierno no se expone a ese riesgo, pero ese riesgo siempre lo va a tener, es decir, por su gran adversario no es una figura, con lo cual no desmerito a María Corina, ganó su primaria, yo no voté por ella, pero ganó su primaria, pero su gran adversario el gobierno es la conciencia del pueblo, pues. Entonces ese es el gran adversario. Entonces, va a ser sobre el fondo, ¿no? Y su no inscripción o su no validación lo que revela es que el conflicto venezolano es lo que en psicología social llamamos un conflicto intratable. Intratable porque los dos grupos tienen valores, visiones, proyectos totalmente contrapuestos. No hay la posibilidad de, para utilizar el término que es muy elegante, pero psicosocial, que no va con lo que uno vive en esta realidad ruda de Venezuela, y dura, venezolana, bueno, no hay la posibilidad del reencuadre de valores, pues son totalmente opuestos. A pesar de que los dos afirman reconocer la constitución del año 99, más los instrumentos derivados pues, de sus negociaciones, principalmente México en agosto de 2021 y bueno, y Barbados de octubre de 2023. Entonces, es un conflicto intratable porque ninguna de las partes se reconoce realmente. Cada parte lo que busca es anular a la otra, o reducirla, o llevarla a su mínima expresión. Y eso es lo que hace de este conflicto este, que se extienda en el tiempo. Ninguna parte se reconoce. Por supuesto, hablar de coexistencia para cierta opinión es prácticamente una traición. Entonces, bueno, eso va generando toda la dinámica de lo que hace un conflicto intratable. El gobierno quisiera una oposición obediente, como la que uno ve en la Asamblea Nacional. Y la oposición quisiera, bueno, una suerte de capitulación elegante, educada, pues, que se firme un acuerdo donde el gobierno diga, bueno, yo me voy, pues, pero elegantemente, pues, somos caballeros, entonces. Y nada de eso va a ocurrir. Ninguna de las dos partes va a capitular y desde el año 2016 es evidente que ninguna de las dos partes se puede imponer sobre la otra. Lo más que pueden hacer es llevar unas vidas paralelas, cada uno fingiendo eh, que no existe la otra, ¿no? Cada una finge, pues. El gobierno finge que la oposición articulada en la plataforma unitaria no existe y cierta oposición finge que no se dobla, que no tiene ningún trato con el Estado y que tiene como un sistema paralelo, ¿no? Entonces, bueno, y eso por supuesto se alimenta, pues, porque hay zonas que están fuera del conflicto. Hay que recordar que las élites pueden resistir a este conflicto venezolano por décadas, tienen mucho dinero, o sea, muchísimo, de todos los grupos, a mí no me importa si me dicen amboladistas, la equiparación moral, todas. Entonces pueden resistir esto mucho tiempo, muchas décadas. Como ya hay que recordar que este conflicto intratable nace en el 14, ya es 2024. Entonces, cada parte trata de buscar cómo anular a la otra, cómo reducirla para tener o una oposición a la medida o un gobierno, ya no gobierno, pero un chavismo también a la medida. Pues. Entonces, la tercera, los incentivos,
la tesis del que si el chavismo madurismo, la tesis de la rueda de prensa de María Corina, bueno, hablan conmigo, entonces tratando de buscar el famoso quiebre de la coalición dominante. Entonces, los dos en su mínima expresión, cosa que es imposible hacer. Entonces, por eso, bueno, el conflicto es tan duradero, el conflicto tiene sus episodios, va, viene, y mientras esas partes no se reconozcan, pero no se reconozcan más allá de lo tópico, que es Barbados, si no se reconozcan en el sentido, bueno, sí, vamos a existir en la misma tierra, en las mismas instituciones, en la misma dinámica política, por supuesto, el conflicto venezolano seguirá siendo intratable. Con elecciones con condiciones, sin condiciones, con sanciones, sin sanciones, será siendo un conflicto intratable. Entonces, este sextante, su reflexión es básicamente un poco pensando, al pensar, bueno, el problema al final es que para que ese conflicto intratable deje de ser intratable, las partes tienen que darse unas garantías demasiado grandes, importantes, y unas garantías que posiblemente no vayan a ser aceptadas por cada uno de los grupos, pero es la condición si se quiere una transición ordenada, pacífica y electoral, o por la vía de las elecciones. Y además, no solo requiere unas concesiones muy grandes, es que requiere unas instituciones para que esas concesiones garanticen que se den. Sobre todo en un país donde ya se modela, es como un gran timbre de honor decir una cosa y hacer otra. Eso son como esas modas que se pegan, y se pegó esa lamentablemente, que te quiere hacer ver como que eres un gran político. Entonces estamos como una política tan pequeñita de control de daños, de que si te digo una cosa, después te digo otra, o no te digo lo que pienso, entonces hago una Verónica elegante para que creas tú, entonces, wow, Twitter en aplausos, qué elegancia. Entonces, pero con eso no hay confianza. Ningún actor, por supuesto, va a confiar en el otro. Hay una desconfianza mutua, ¿no? Solo ver las opiniones de los distintos jefes políticos, cómo se ven frente al otro. Como miramos en psicología social, las imágenes espejo. Cada uno reproduce su propia desconfianza en el otro y se proyecta. Entonces habría que construir esas instituciones. Entonces, la reflexión del sextante número 36 no es la comisión de verificación, por supuesto, pues es por un elemento tópico, pero sí, no sé si las partes lo discuten, no sé si Qatar lo plantea, no sé si el propio Barbados, pero hay que pensar en un reconocimiento real, no solo político, sino existencial, si cabe la expresión, y construir las instituciones para ese reconocimiento. Hasta el sextante número 37.